Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Ayer, un corrupto dominicano fue condenado, pero no en la República Dominicana. El médico Salomón Melgen Semán fue condenado en los Estados Unidos a 17 años de prisión, 3 en suspenso, y a devolver 42 millones de dólares que la Corte estableció él le estafó al gobierno de los Estados Unidos. 17 años de cárcel por un fraude al sistema de salud de los Estados Unidos que se conoce como el Medicare. El fraude de 42 millones, repito. No, el fraude es mayor. 42 millones es lo que él tendría que pagar. El fraude es por alrededor de 67 millones, de 73 millones de dólares, según calculan las autoridades estadounidenses. 42 es lo que él tendría que devolverle al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues le va a salir barato. Sí, le hicieron una rebaja. 42 millones de dólares. Él pagó 18 por su libertad condicional. Ah, claro, es que él estaba en libertad condicional, confianza, hasta que viniera el fallo, por la cual había pagado 18 millones de dólares. Y ahora lo condenan 17 años de prisión, más 3 suspendido o condicional, más 3 en libertad condicional, que no es lo mismo que suspendido, es bajo supervisión, más el pago de 42 millones de dólares. Que se suma a los 18 para llegar a 60. Su abogado está pidiendo al juez Marra que lo deje en libertad mientras se desarrolla el proceso de apelación, porque él va a apelar. Él sigue declarándose inocente, mientras los fiscales han podido demostrar que él provocó uno de los fraudes más grandes que ha habido contra el sistema de salud. El más grande. Bueno, dicen hasta uno ahora. De los más que se han cometido contra el sistema de salud de los Estados Unidos, y además han puesto mucho énfasis en el tipo de fraude que él realizó, porque tiene que ver con la salud de la gente y con eso no se juega. Con salud de gente anciana. Lo que el fallo se basa en que las investigaciones determinaron que él, a pacientes de edad avanzada, que es el grupo de riesgo de la degeneración macular, que es un problema en la vista que viene con la edad y que es irreversible además. Es decir, la gente se queda ciega sin remedio. Y él usaba un medicamento, unas gotas carísimas. $2,000 por porción, por potecito, digamos. Y entonces lo que dice, eso se pone completo, y lo que dicen es que de un solo potecito le ponía a 3 pacientes, pero además que no lo necesitaban. Y Uchi, no solamente le ponía 3, es decir, él utilizaba la dosis que correspondía a una persona, es el Medicare. Podía ser que una persona no necesitara todo el contenido de uno de esos potes o de esa, no es un pote, es como si fuera una ampolla, una especie de ampolla, esa es la palabra que buscaba. Imagínense que un paciente no necesitara la ampolla completa. Lo que manda la ley y lo que manda el protocolo es que simplemente se desecha el resto. Él utilizaba la ampolla para
facilitarle el tratamiento a 3 personas, la dividía en 3, pero cobraba 3. Cobraba entonces, 3 en lugar de una. Una de las cosas que se reclama en el juicio es la avaricia de este médico. Él es reconocido por, de verdad, por su especialidad. Se formó con uno de los mejores especialistas estadounidenses en el área de la retina y pudo desarrollar incluso 3 clínicas en el área de la Florida. En esas 3 clínicas se hacía lo mismo. Ahí fueron algunos pacientes que estaban ayer en el juicio, en las afueras, intentando manifestar su apoyo porque decían que él les había evitado la ceguera. El tema no era si él era buen médico o no. El tema está relacionado. Parece que capacidad como médico sí tiene. Sí tiene y se le reconoce. Por eso también es grave lo que ha hecho, porque se trata de un fraude cometido por una persona que no tiene necesidad de robar, mucho menos de jugar con la salud, y no debe robar nadie tampoco, porque la gente tiene que hacer un trabajo honesto. Pero lo que ellos reclaman, el fiscal reclama, es que siendo una persona exitosa en su profesión, sí, que su profesión le deja una cantidad de dinero impresionante, ¿por qué cometer este tipo de fraude? Estamos hablando también de la posibilidad de que le indicara medicamentos y procedimientos costosos a personas que simplemente no lo necesitaban. Los fiscales fueron duros en sus palabras ayer. La fiscal adjunta Caroline Bell le dijo al jurado que Melgen, y estas son palabras textuales, es un médico que mintió al Medicare por dinero, entidad que le pagó porque confió en su integridad como profesional. Exacto. Pero el fiscal general, lo tengo por aquí, el fiscal general Benjamin Greenberg dijo, al perpetrar su esquema de fraude multimillonario en programas de beneficios de atención médica como el Medicare, el doctor Melgen mostró total desprecio por lo que era mejor para sus pacientes y abusó de su confianza para su propio beneficio financiero personal, dijo el fiscal general. Muchas palabras. Dice que Melgen ha sido responsabilizado por su atroz fraude, así lo calificó, por su atroz fraude. Y dijo el fiscal general que esa sentencia de ayer servirá como un recordatorio de que la oficina del fiscal de los Estados Unidos sigue comprometida con llevar ante la justicia a quienes ilegalmente desvíen los dólares de los que paga la comunidad en impuestos, independientemente de su posición profesional. Uchi, y no está conforme en ninguna de las dos partes. Hay que decirlo. Sí, querían una sentencia más dura. De 30 años, lo que pasa es que el fiscal, el juez entendía que por la edad que tiene Melgen y con el periodo de prisión que él está imponiendo, tiene pocas posibilidades de involucrarse en actividades similares en el futuro y entiende que ya saldría de prisión con una edad bastante avanzada. Bueno, ¿qué edad tiene él? Tiene como 70. Estaba buscando porque tiene 70 y... creo que tiene 70 y pico, pero voy a buscar el dato, o sea, me pierden pero sí, tiene más 17 saldría como a los 90 años. Sí, él dice que es difícil que en el futuro tenga chances de involucrarse en actividades de este tipo nuevamente. Hay que decir que a Salomón Melgen lo meten en prisión en el año 2015, se lo arrestan en el año 2015 por este caso, y meses después se destapa la investigación de el senador Bob Menéndez, que es un gran amigo suyo, quien ya ha declarado con relación a este caso y dice, bueno, Melgen ha dicho en todo momento que es inocente, mantiene su inocencia, y el senador Bob Menéndez sigue respaldándolo. Se trata del senador demócrata que estaba siendo investigado por supuestamente haber recibido dinero de manera ilegal para transportarse, por ejemplo, a la República Dominicana. Se estaba investigando un posible caso de corrupción que hace poco se determinó que no iba a continuar en los tribunales porque los
la Corte, que fue designada para evaluar el proceso de investigación del Ministerio Público, entendió que no habían pruebas suficientes como para llevarlo a juicio. Por eso se salva, no ha sido declarado inocente. No. Es que no se han encontrado pruebas suficientes como para que se pueda sostener un juicio en su contra en New Jersey. Una de las acusaciones contra el senador Menéndez era que había presionado al gobierno dominicano para que aceptara un contrato para unos rayos X en los muelles dominicanos a favor del doctor Melgen Semán. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, él trajo aquí al senador Menéndez a presionar a su favor por ese contrato. Y ese contrato todavía pende como una espada de Damocles sobre los intereses soberanos de la República Dominicana. Porque se trata de lo siguiente. Es un contrato corrupto hecho en el gobierno del PRD 2000-2004. ¿Qué pasa? La viuda del general Bochán Javier consiguió con ese gobierno que le aprobaran, señores, una de las cosas insólitas que se ve en este país. Esa señora no tiene ningún tipo de experiencia ni en rayo X, ni en seguridad, ni en nada. Un contrato para venderlo, para poner rayos X y controlar el contenido de los furgones en todos los puertos dominicanos. Y el contratico dice que van a cobrar una suma exorbitante por cada furgón que entre o que salga del país. Ustedes saben quiénes van a pagar eso, ¿verdad? Si se hiciera. El dineral que se ganarían según ese contrato, los detentadores del mismo, lo pagaría, usted sabe, el de siempre, usted. ¿Por qué? Porque los furgones que entran traen mercancía. Ningún comerciante absorbe un impuesto. Simplemente lo ponen el precio que usted va a pagar. Y como todo iba a costar más, porque todo viene por los furgones, y los furgones iban a tener que pagar una suma de dinero cada uno, entonces ese dinero lo iba a pagar usted. Y los furgones que salen, que también iban a tener que pagar, encarecerían las exportaciones dominicanas en perjuicio, no solo de los exportadores, sino de los intereses de la República Dominicana. Es decir, pero además pondría en manos de una empresa privada una responsabilidad del Estado, que es examinar las cargas que entran y salen del país. Por demás peligrosísimo. Una empresa privada establecida por quienes, por gente que lo que andan buscando a cuarto. Oiga usted. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se le quedó un dato? No, todavía faltan muchos pero datos con ese más. Punto de los furgones cobrados, recuerde que el contrato le garantizaba el cobro del 95% de los furgones que entraran o salieran de nuestros puertos, independientemente de que fueran revisados o no. Exactamente. Eso también. Eran todos los furgones que entraran o salieran, iban a pagar aunque no los revisaran. Eso decía el contrato. Eso dice, está en el Tribunal Constitucional, que no lo falla, por amistad. ¿Ok? Por amistad con los interesados. Los que dicen que son un muro de la soberanía dominicana, un contrato para el que trajeron un senador de los Estados Unidos a presionar al gobierno dominicano. Ahí sí no hay patriotismo, ahí sí no hay nacionalismo. Ahí hay intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que la viuda de Bochán Javier consigue ese contratico en el gobierno del PRD. Hipólito se embarca en una reforma constitucional, quita la prohibición de la reelección, la ponen que 2 años y nunca jamás, y pierde. Al perder Hipólito, la señora que tiene ese contratico, entonces lo vende. Y se buscó una persona
que pudiera estar más cerca del gobierno que venía, que era el del PLD, presidido por Leonel Fernández. Y se lo vendió a Salomón Melgen-Semán. Hay que decir que en el contrato se especifica que entre las compensaciones que había que pagarle a la señora, había una suma millonaria que decía que ella la había invertido en promoción del contrato. Puesto que ese contrato nunca se anunció en ningún periódico, en ninguna emisora de radio, en ninguna planta de televisión, en las redes sociales, ni en ningún sitio se anunció la promoción del proyecto, usted entiende de qué se trata, ¿verdad? Para conseguir lo que hubo que invertir para conseguir el contrato. Eso está en el contrato de venta del contrato. Hasta ese extremo se llega. Entonces, bueno, lo compra uno que puede tener mucha influencia en el gobierno que venía y que vino. Y ese contrato estaría funcionando hace rato si no se hubieran opuesto uno por uno todos los directores de aduanas que vieron el tamaño de esta barbaridad. Empezando por Miguel Coco. Por Miguel Coco, que se plantó y dijo, eso no va. Eso es contrario a los intereses de la República Dominicana. Después vino Camilo. Todos, Fernando Fernández. Todos rechazaron el contrato. Todos han dicho, bueno, Fernando Fernández en una oportunidad declaró que eso no iba porque eso no era posible. Y el doctor Bencho Castillo declaró, el narcotráfico lo aplaudió cuando dijo eso. Sí, porque hay que decir que, bueno. Y Vinicio Hijo advirtió que si no ponían en vigencia ese contrato, el Estado sería demandado en el exterior y iba a tener que pagar $300 millones. Eso está en la prensa. Claro, es el primo. Sí. Es el primo. El Melgen-Semán es primo de los Castillo. Entonces, ese expediente que tiene el Tribunal Constitucional sobre ese contrato no lo falla. Tiene muchísimo tiempo ahí y no lo falla. No sé si será que están esperando tiempos mejores. Momificándolo, ¿será? ¿Verdad? No sé. Que venga otro presidente que sea más fácil para eso. Es importante conocer lo que ha ocurrido en la justicia norteamericana con relación a este señor, precisamente para conectarlo con sus acciones en República Dominicana. Un médico prestigioso, así lo reconocen las autoridades estadounidenses, por lo que indigna muchísimo más el tipo de actividad en la que se involucró, de cometer un fraude contra el Estado, timando y engañando a muchísimos pacientes que confiaron en él para su tratamiento. En nuestro país estaba involucrado en ese contrato que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional y que fue defendido por el asesor en materia de droga de la República Dominicana, sin importar los intereses particulares que había detrás de este contrato. Hay que decir que la existencia de ese acuerdo del Estado Dominicano con este sector privado también ha impedido que donaciones prometidas por algunos estados hayan podido ingresar a nuestro país, donaciones de equipos de rayos X para que fueran utilizados en algunos de los principales puertos de nuestro país, empezando por el de Punta Caucedo, que tiene una movilidad y tiene un movimiento bastante alto de mercancía todos los días. Como existe ese contrato que además establece el monopolio de esta empresa y este contrato no se ha derogado, entonces el Estado Dominicano no ha podido recibir la donación de equipos que han prometido gobiernos como precisamente el de los Estados Unidos, que estaban intentando facilitarle a la República Dominicana este proceso. ¿Por qué? Porque aquí entra y sale muchísimas cosas de los puertos. Es importante que se haga una debida verificación. Ahí está el caso de Santiago. Pero ellos se han opuesto. Ahí está el caso de Santiago. Alegando ese contrato, se han opuesto a que le donen al país. Exacto. Equipos de rayos X. Eso es lo que digo. Así es el patriotismo. Entonces, bueno, el caso es que ese tema está ahí pendiendo en el Tribunal Constitucional, que no lo falla, afectando los intereses de la República Dominicana. Obviamente, no se le puede entregar la revisión de las cargas
a una empresa privada. En este caso, resulta que el dueño del contrato está ya condenado en los Estados Unidos por fraude a los Estados Unidos. Dígame usted si se podrá considerar, si el Tribunal Constitucional podrá dar una sentencia favorable. Pero ojo, el contrato es en sí mismo inconstitucional y lesivo a los intereses. No, es un agravante el hecho de que el dueño del contrato está condenado por fraude en los Estados Unidos. Eso es un agravante. Pero el contrato, aunque lo tuviera San Pedro, es ilegal, es inconstitucional y es contrario a los intereses de la sociedad dominicana y del Estado dominicano. Porque pudiera suceder lo que sucedió antes, que la señora que lo tenía se lo vendió a uno cercano al gobierno que venía. Pudieran pasárselo a otra gente para decir, no, ya el condenado por fraude ya no está. El contrato es improcedente, es contrario al Estado dominicano, es contrario a la Constitución. No es inconstitucional por quien lo representa. Exacto, eso es un agravante. Es por su contenido. Eso es un agravante, que el dueño del contrato está condenado en los Estados Unidos por defraudar a los Estados Unidos. Por lo menos tiene que abrirnos los ojos del tipo de persona con la que está negociando. Se lo pueden, el contrato lo puede tener en la mano hasta San Pedro y es inadmisible. Pero, Uchi, por cosas como esta es que en nuestro país se ha ido generando un movimiento de indignación de la población por la cantidad de casos de corrupción que hemos tenido en el país y que no tienen sanción. Uno se pregunta hasta dónde pretenden llegar los actores del sistema de justicia de la República Dominicana, hasta dónde van a ir forzando a nuestra nación para que comprender que llega un momento en que la gente se harta, que la gente se cansa. Precisamente ayer el movimiento Marcha Verde, que ha sido la organización que, digamos, ha podido desarrollar una sombrilla que abarca a todas las personas que de manera individual o en conjunto tienen ese cansancio y han podido mostrar ese cansancio que tienen en contra de los casos de corrupción que hay en el país. Ayer Marcha Verde hizo una actividad en la que dio a conocer 10 preguntas que le hace al presidente Danilo Medina para que las responda el 27. Al discurso del 27 de febrero cuando tiene que hacer su rendición de cuentas. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Robles, que fue uno de los voceros de este movimiento, cuando daba a conocer estas 10 preguntas que empiezan obviamente con el contrato de Odebrecht, que fue lo que dio origen al movimiento Marcha Verde, el conocimiento de que Odebrecht, la empresa que más obras ha construido en los últimos años en República Dominicana, contratada por el Estado, había declarado que pagó sobornos para obtener contratos en una serie de países, incluyendo la República Dominicana, que se convierte en el país que en términos de monto es el tercero en recepción de recursos fraudulentos por parte de esta empresa para hacerse con los contratos que obtuvo de los gobiernos dominicanos, porque hay que ponerlo en plural, ya que ellos mismos decían que el periodo fue de más de 10 años. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que hace el movimiento Marcha Verde al presidente Medina y le dice para que las responda el 27. ¿Cuál es su respuesta, Danilo Medina, a la solicitud, a la demanda de más de 300.000 dominicanos y dominicanas que firmaron el libro verde demandando una investigación realmente independiente en el caso de Odebrecht? Nuestra lucha como dominicano tiene que ser en contra de la impunidad y de la corrupción, porque somos de aquí y queremos vivir en un país gobernado con transparencia. Entre las preguntas, que son 10 y están publicadas en las redes de Marcha Verde, puedo citar algunas. Le preguntan al presidente por qué, si la ley de compras y contrataciones establece que no se puede hacer negocios con una empresa corrupta, por qué seguimos con contratos vigentes entre Odebrecht y la República Dominicana. En franca violación a esa ley. En franca violación a la ley.
¿por qué tomando en cuenta que la Constitución de la República asigna al Ministerio Público la responsabilidad de la investigación penal sobre casos como este, la presidencia decidió designar una comisión para que investigara de manera exclusiva el caso de Punta Catalina, que bajo cuáles condiciones el delincuente internacional Joao Santana, así lo dice Marcha Verde, trabajaba para el gobierno en las mismas instalaciones del Palacio Nacional? Es una respuesta que no se ha dado en este país. No, es más, es una pregunta que el Ministerio Público no ha querido hacerle a los involucrados. Bueno, porque es que hay una cosa. El señor Joao Santana, lo que han dicho ellos mismos es que era un asesor para la campaña electoral del presidente reeleccionista Danilo Medina, que estaba en la reelección, ¿verdad? Y entonces su despacho estaba en el Palacio Nacional. Debió haber estado en el partido, no en el Palacio. Entonces, ¿por qué tenía un despacho en el Palacio Nacional? Esa es la pregunta. Bueno, él era, ¿por qué lo tenía? Porque era el asesor principal en materia de comunicación del presidente. Entonces, no, estaba, sí, claro, para la campaña. No, y después del gobierno, Uchi. Pero Joao Santana se va de aquí cuando se lo llevan para que lo metan preso. Sí. ¿En qué año? 2016. Ya la campaña había pasado hace mucho. Sí, es verdad. Entonces, él era asesor en materia de comunicación, primero del candidato y después del presidente. Yeah. Y su hijo, que tiene una empresa publicitaria, según he visto en algunos reportes de prensa, también logró hacer videos y cosas, no sé si contratado directamente por su padre, pero el tema es que el que sí sabemos que trabajaba para el presidente Danilo Medina como asesor era Joao Santana, y en el periodo que lo meten preso ya el gobierno tenía años. Otra pregunta que hace Marcha Verde al presidente Medina es ¿cuál es su respuesta a la declaración de Temístocles Montaz, ex ministro de su gobierno y miembro del comité político del PLD, asegurando que recibió dinero ilegal de la Odebrecht para financiar la campaña presidencial en la región sur del país? Esa es una pregunta muy oportuna porque eso es un hecho. Eso lo dijo él. Ese día que él dijo eso, lo visitó 3 veces Reinaldo Paredes en la cárcel. Hubo un juidero. Sí. Y él nada más soltó ese buscapiés y de ahí en adelante las cosas cambiaron para él y para los demás que estaban detenidos. Entonces también, ¿dónde están los recibos de pago a Joao Santana? Porque ellos dicen que Joao Santana estaba aquí solamente como asesor de campaña. Bueno, pues que presenten cuánto le pagó el partido, porque quién le pagó es un tema trascendental, en este caso de Joao Santana, porque lo que ha sucedido en el resto de los países, y todo el mundo intuye que aquí también, pero aquí no se ha dicho, es que la Odebrecht pagaba las campañas presidenciales. Entonces, por eso Marcha Verde pregunta, ¿dónde están los recibos de los pagos que le hicieron por su trabajo? Y los recibos, porque le debe haber pagado el partido, ¿verdad? Y los recibos que garantizan que el trabajo de Joao Santana no se pagó bajo el esquema de lavado de activos que ha admitido se desarrolló en otros países. Esa pregunta, que es la cuarta que hace Marcha Verde, dice, ¿dónde están los documentos que garantizan que eso no fue así? Porque Joao Santana es quien admite que en algunas ocasiones incluso fue el intermediario entre Odebrecht y esos aspirantes a la presidencia de varios países, recibían el dinero y eso se disfrazaba como parte del dinero que se utilizaba para la campaña. Entonces, sí, esa es otra de las preguntas que hace Marcha Verde. Y otra muy importante es, ¿cuáles medidas, porque no es solamente Odebrecht, cuáles medidas ha tomado el gobierno para investigar y sancionar, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial, la delincuencia política que en los casos de los Tres Brazos, los Tucanos, OISOE, los terrenos del CEA, el Metro de Santo Domingo, se ha robado los recursos de salud, educación, transporte, alimentación, vivienda y otros servicios no satisfechos a la población dominicana? Y finalmente, dice que si es usted un servidor público que se enorgullece de su discurso de transparencia y cercanía con la gente, ¿por qué se niega a responder estas y otras preguntas legítimas de los ciudadanos y de los medios de comunicación? Dice ahí que todavía no responden a los mandatos del presupuesto nacional. Ese todavía tiene un sazón que no sabe bien.
No. No, porque dice los medios que todavía no responden a los mandatos del presupuesto nacional. Se puede perfectamente quitar el todavía. Sí. Pero se entiende el porqué de la frase. Se entiende la pregunta. Se entiende la pregunta. Ese todavía tiene una connotación no necesariamente desajustada. Claro, porque el todavía indica que en algún momento pueden caer y hay personas que nunca van a caer en esa situación. Creo que para eso se desarrolla una carrera bastante clara, transparente y honesta, y eso se demuestra desde el principio.